¿En qué momento dejamos de usar filtros para jugar y empezamos a usarlos para identificarnos? El ruido digital nos empuja a una perfección que a menudo termina fragmentando nuestra propia autoestima. Hoy vamos a bajar un poquito el ruido para entender la brecha entre quiénes somos y quiénes aparentamos ser. Esto a propósito del reciente caso de una influencer china que, dicho sea de paso, no encontré el nombre por más que investigué, y ella perdió 140.000 seguidores por un fallo en su filtro de belleza. Para analizar este tema con más profundidad, entrevisté a la psicóloga clínica Gloria Bermúdez y hablamos la razón por la que la confianza no admite retoques. No me extiendo más, así que veamos lo que dijo. ¿En qué momento un filtro deja de ser una herramienta cosmética y se convierte en nuestra imagen en el mundo digital? ¿Cuándo empieza ya a ser preocupante esto? Bien, como tú dices, el filtro es una herramienta, ¿no? Yo también la uso. El filtro para mí es una herramienta porque me permite a mí ahorrar tiempo. ¿Y cuándo deja de ser una herramienta? Cuando pasa a ser una condición. O sea, ya no puedes publicar sin él, sin edición, entonces ya deja de ser una herramienta para pasar a ser una dependencia. El filtro genera que te angusties cuando ves una imagen real, cuando hay una dependencia al filtro, ¿no? Y como te decía antes de grabar, yo tengo pacientes incluso que editan fotos que nadie verá. O sea, tú sabes que tiene fotos para subir de pronto al estado, que son las más bonitas, yo que sé, para el Instagram. Pero hay fotos que nadie va a ver y que tú las puedes dejar tal cual están, ¿no? O que las puede ver gente cercana a ti. Pero incluso esas fotos, por ejemplo, son editadas por la angustia que genera ver tu rostro o tu figura real, ¿no? Y por último, cuando tu autoconcepto empieza a construirse a partir de lo que tú ves en ese film. ¿Qué es exactamente dismorfia? Ya con su experiencia, ¿qué nos puede decir? Y si también nos podría explicar ya con más detalle qué es la dismorfia de Snapchat, qué es lo que ha detectado usted en su experiencia. Bueno, la dismorfia corporal está determinada en el DSM-5, que es el libro del que utilizan los psiquiatras y algunos psicólogos, ¿no? Y está codificada como un trastorno, que es que tu cuerpo, tú lo concibes, es como una imagen distinta a la que eres, ¿no? Entonces percibes otra cosa que no eres, por decírtelo de alguna manera, ¿no? Esta cuestión de la dismorfia del Snapchat no es algo que está tipificado en un libro de psicología o de psiquiatría, sino que es algo que encontró un cirujano estético llamado algo así como Ello, ahorita se me escapa, pero me parece que es Ello, que ubicó que algunas pacientes llevaban el filtro para que pudieran hacerse las mejoras necesarias para que su rostro se pareciera al filtro de Snapchat, ¿no? Si bien es cierto, no está tipificado, es más bien algo que tiene que ver con la coyuntura actual de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piden o qué es lo que ocurre en estas personas? Su forma, su imagen ya no es algo que las hace feliz o con la que se sienten cómodas, sino que a partir de eso tratan de parecerse a lo que el filtro les proyecta, ¿ok? Entonces, obviamente, la percepción corporal se distorsiona y lo que tratan ellas o ellos es de parecerse lo más posible a esa imagen que le manda el filtro, y está obviamente determinado por un ideal estético. Si tú te lanzas a ver todos los filtros, te darás cuenta que todos tienen como la misma estructura, los mismos labios, la misma nariz, la fineza del rostro. Entonces, y también, yo no sé si has visto Miss Universo, todas tienen el mismo rostro, ¿no? Va también por ahí. Las mismas medidas incluso. También hay que decirlo, porque si tú te vas a Miss Universo de 1990, por ejemplo, te das cuenta que las etnias están representadas en las bellezas de las mujeres que, digamos, competían por ese galardón, por decirlo de alguna manera. Hoy en día todos son iguales, con medidas iguales, la forma de los rostros son iguales, las narices iguales, la boca igual, etcétera, todo igual, ¿no?
Y todo esto tiene que ver con una imagen artificial, digital, promovida por estos filtros, por supuesto. Esos son los estándares que son estándares irreales. Es imposible que varias etnias de varios países, de tengan las mismas culturas, características. tengan las mismas características. Con esto sí es posible sí es posible en la práctica que el uso constante de estos filtros haga que una persona empiece a ver su cara como con filtro, como la normal y la otra como la defectuosa. Claro que sí, por supuesto que sí. Ya. Ahora, este abuso de... La percepción de tu cerebro, ¿no? Al verte repetidas veces con el mismo rostro, y cuando ya te ves, hay una especie de decepción. O sea, no es lo que veo en la cámara, sino lo que veo en el espejo, y eso me genera decepción, frustración, angustia, a veces vergüenza, ¿no? Y por supuesto, a algunas personas las lleva a la depresión. Este síntoma, esta dismorfia, ¿es exclusiva de los más jóvenes o las personas más mayores se sienten así también? Porque se puede suponer que las personas ya mayores, adultos de edad media, ya tienen su criterio formado como para aceptarse a sí mismas. Te voy a decir algo, y es que la madurez nada tiene que ver con la edad. Si estás expuesto de manera permanente a un filtro, sobre todo si estás en alguna situación que tiene que ver con la comunicación o donde tienes que estar permanentemente mirándote con la perfección que aceptan el resto de digamos, los televidentes o la cuestión de las redes, obviamente va a afectar. Obviamente, aunque tengas una buena autoestima fortalecida, la exposición a estos estándares irreales van a afectar tu propia valoración en función de la imagen y vas a sentirte insuficiente. ¿Y por qué? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz, el origen de que una persona no se sienta suficiente? Uy, Dios, eso es para una sola entrevista. Ya, pero a breves rasgos así. ¿Nos pueden mencionar? A breves rasgos nace el amor parental, ¿no? Tiene que ver con la infancia. Tiene que ver con la infancia, que tú no seas suficiente o que no te sientas suficiente durante tu vida. Tiene que ver con esos primeros vínculos con tus cuidadores, ¿no? De pronto no tenían tiempo o eran muy violentos o por ahí hubo un hermano que era el preferido. Bueno, hay un sinnúmero de cosas por las cuales se fundó esa sensación en ti de no ser suficiente para que el otro te amara. Ahora, muchos jóvenes se sienten vulnerables si publican algo con filtro. Entonces, ¿cómo enseñarles de que por likes en redes sociales, por más visibilidad? Porque podemos suponer que en redes sociales, mientras mejor uno se expone, va a tener mejor acogida, pero también a costo de digamos, esta tranquilidad propia. ¿Cómo les enseñamos que la visibilidad en redes no compensa la autoestima? Es complicado, porque no es solamente con decirle a los chicos, oye, estás guapo, estás lindo, o decirle eres suficiente. No. Eso tiene que ver con mucho, tiene que ver con el hecho de cómo ves a tu padre o a tu madre. Por ejemplo, tú no le puedes decir a una niña estás preciosa si tú te dices de manera permanente estás fea, estás gorda, no me veo bien, no te sientes bien, no te proyectas bien, ¿no? Entonces no puedes decirle no, es que el filtro no eres tú y tú lo que tienes que ver es lo que hay dentro, cuando lo que hay dentro generalmente tiene que ver con las voces de aquello que te dice tu padre o de aquello que te dice tu madre o de aquello que te dijo tu cuidador. La prevención siempre está en los decires y en la forma en que tú tratas a tus hijos. Ahora, en este mundo de las redes sociales y los influencers, por ejemplo, en este caso de la chica que perdió miles de seguidores en, creo, 4 minutos. La semana pasada algunos, te cuento. Yeah. La semana pasada algunos. Yeah. Algunas personas, yo sigo algunos influencers, ¿no? Y algunas personas la semana pasada perdieron contratos, perdieron seguidores, pero son miles de seguidores que tienen que ver con esta cuestión de los filtros, no solamente de los filtros, sino de esta percepción de tener una vida feliz, que es un poco lo que impulsa también las redes sociales. No solamente los filtros de verte hermoso, sino lo producido. Sino
producir, pero además producir felicidad. Soy feliz. Nada me conmueve, más o menos. Soy invencible a cualquier sufrimiento y me enfrento a un sufrimiento, pero además tengo que caer parado y no tengo por qué sufrir. También va por ahí. Y entonces las personas y las marcas, como me ha mencionado, que ya no tienen contratos con estos influencers, ¿qué están castigando realmente? ¿La falta de belleza, porque muchas veces se guían por ahí, o la falta de autenticidad? La falta de belleza. Porque si fuera por autenticidad, esto sería ovacionado, ¿no? Sería un chiste, sería una cuestión de, no sé, de comentarios positivos por cómo ella pudo haber enfrentado ese momento en que se corrió el filtro, ¿no? Y la cuestión de este influencer chileno, por ejemplo, la marca le quitó el contrato a él, le quitó el contrato de miles de dólares, porque él terminó con el novio y se puso muy triste y habló de esa tristeza que se sentía a partir del duelo. La marca le quita los contratos, pero también se van miles de seguidores, ¿no? Entonces no premian la autenticidad, premian la más bien castigan la vulnerabilidad y la originalidad. Por ahí también la decepción de la no perfección que se puede llegar a alcanzar, que es imposible. No hay forma de alcanzar la perfección de ninguna manera, ¿no? Y tampoco no hay forma de satisfacer al otro de ninguna manera. ¿Cómo se afecta nuestra capacidad de conectar con otros ante este hecho de que siempre tenemos o estamos exponiendo no solamente nuestra imagen como una máscara digital, sino nuestra vida, de que todo es perfecto? Ok, exponemos que todo es perfecto, pero dentro de nosotros no nos podemos mentir a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo afecta esto a la psicología de las personas? Mucho, afecta muchísimo. Primero te genera angustia, segundo puedes llegar a una situación de ansiedad insoportable, porque no es, o sea, ¿cómo haces para que quien eres tú sea exactamente quien se ve en el filtro? También las personas que nos exponemos a las cuestiones, a las redes sociales, están siempre con la sensación permanente de poderle fallar a un otro, que es aquel que te sigue o es aquel que de alguna manera te reconoce, y por supuesto que es quien te consume, ¿no? Hablándote de ti mismo como producto. Después de esta conversación quiero decirles como conclusión que la visibilidad puede sonar bastante tentadora, pero como hemos visto en este y muchos otros casos, es efímera. Es nuestra identidad lo único que sostiene nuestra reputación a largo plazo y sobre todo quiénes somos sin sacrificar nuestra propia paz. Si sientes que el estándar digital te está alejando de tu esencia, detente un momento y recuerda que no necesitas más volumen, sino más sentido. Al final del día, la mejor estrategia siempre será ser tú mismo. Soy Jorge y nos vemos en una próxima reflexión.